Más Internacional. Empezamos así esta nueva emisión de Red Más Internacional. Gracias a ustedes por estar allí acompañándonos a esta hora. Y empezamos la semana conociendo lo que es noticia en el mundo, lo que ha pasado alrededor del planeta. Más de 130 jefes de Estado ya están en Nueva York para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Mañana será la intervención del presidente Donald Trump. Un evento que inicia con la inauguración de una estatua en homenaje a Nelson Mandela. Este año celebramos el aniversario 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hace casi exactamente 20 años, Nelson Mandela habló sobre el documento histórico en esta sala. Instó a todos los líderes a tener el coraje de garantizar que al fin construyamos un mundo humano en consonancia con las disposiciones de esta histórica declaración. Este martes será la intervención del presidente Donald Trump, quien centrará su discurso en temas como Irán, Corea del Norte y la guerra contra la inmigración ilegal. Este año llega en medio de una importante batalla comercial con China y además con tensas relaciones con algunos socios tradicionales de Estados Unidos como la Unión Europea y Canadá. Muy diferente al año pasado, que la máxima tensión se vivía pero con Corea del Norte, donde incluso llamó al jefe del régimen Kim Jong-un hombre cohete. Al evento asistirá también el presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien asegura estar dispuesto a enfrentarse a Estados Unidos y sus aliados del Golfo Pérsico, clave además en conversaciones sobre la guerra en Siria, donde es uno de los principales aliados de Bashar al-Assad y donde tiene además una importante presencia militar. 194 naciones y la presencia de 130 líderes y jefes de Estado reunidos en un mismo lugar. La Asamblea General de la ONU tiene como objetivo promover la paz, fomentar la cooperación política internacional e impulsar el derecho internacional para ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y fomentar la cooperación del mundo. Y en el marco de este mismo escenario, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su homólogo colombiano en ese primer día en la Asamblea General de la ONU. Iván Duque y Trump tendrán una reunión bilateral mañana. Muchas naciones en el mundo están actuando. El nuevo presidente Duque tenía como campaña electoral la lucha contra las drogas, uno de los temas importantes, y obtuvo una victoria impresionante. Felicitaciones. Ese fue el mensaje con el que Donald Trump felicitó a su homólogo colombiano en el evento de alto nivel, un llamado global a la acción sobre el problema mundial de las drogas, resaltando el deseo de cooperar con Colombia. Queremos trabajar con su nuevo gobierno para erradicar la producción de coca en su país. Todos hemos colaborado para desmantelar la producción de la droga y acabar con la adicción a la droga. Por eso, el mes pasado, Estados Unidos hizo un llamado global. Este mensaje fue bien recibido por el presidente colombiano Iván Duque. Ese reconocimiento es un espaldarazo muy grande a una agenda que lo que busca es sembrar no solamente la paz en Colombia, sino también sembrar una sociedad que esté libre de ese veneno que es la droga. Para el mandatario, lo más importante, además de la prevención, es la ayuda internacional en esta materia. 130 países firmamos una declaración para no desfallecer en la lucha contra las drogas. Enfocarlo desde la prevención, entendida además como una función de la salud pública. Para el presidente estadounidense, si los países firmantes cumplen con su palabra, se salvaría la vida de millones de personas en el mundo, presas hoy de las garras de la droga. Momento para recibir a nuestro invitado en relación a este tema del día, que no es otro que esa Asamblea de la ONU que empieza ya formalmente mañana. Empiezan los jefes de Estado ya a llegar, como ustedes lo veían, pero mañana empezarán ya las intervenciones de cada uno de los presidentes. Por eso saludamos a Johan Avendaño, internacionalista de la Universidad Central, con quien vamos a hablar de todo un poco. Johan, bienvenido y buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Bueno, empecemos por lo último que veíamos y que le mostrábamos a nuestros televidentes, y es esa felicitación del presidente Donald Trump al presidente de Colombia, Iván Duque, pues por lo que está haciendo en materia de narcotráfico y de cultivos ilícitos. ¿Es de extrañar esta felicitación o no? Porque finalmente uno sí ve que el gobierno de Colombia está como muy alineado hacia lo que Estados Unidos quiere que se haga. Bueno, realmente era esperable. No entiendo por qué le estamos dando una gran atención a esa intervención que emitió el presidente Trump, básicamente porque estamos nosotros dando respuesta a lo que esperaba Estados Unidos. ¿En dónde está la paradoja? Quizá que mientras Estados Unidos ha entrado en confrontación con el resto de socios comerciales a nivel mundial, con Canadá, con México, con Europa, con China, nosotros que somos un socio minoritario, le
posibilitamos una mínima atención a través del reconocimiento de la misma política antinarcótica que tiene Estados Unidos. Es quizá que nos están dando un espaldarazo para decir, están haciendo bien la tarea que nosotros les estamos asignando. Bueno, en el marco, Johan, de lo que quiere el presidente Duque que pase con su política exterior, él ha sido claro en decir que quiere que se desnarcotice esa agenda con los Estados Unidos y ha sido el lineamiento que le ha dado a su canciller, pero eso está como complicado, ¿no? Sigue siendo el tema de las drogas uno de los principales problemas de Colombia de cara al mundo. Sí, totalmente. Creo que es una crisis que además tiene una influencia de carácter regional por la ubicación geoestratégica que tenemos nosotros. Somos una bisagra entre América del Sur, América del Norte, tenemos unas condiciones de producción óptimas, tenemos un conflicto interno social que posibilita esa proliferación masiva efectivamente de cultivos, hectáreas. Es un problema que tiene impactos sociales, que tiene una confluencia en términos económicos a nivel mundial, no es menor realmente esa problemática y está impactando a las economías de nuestros países vecinos. Desnarcotizar la agenda va a ser complicado y seguramente va a tomar un muy buen tiempo. Pasemos a hablar ahora de esos que van a ser los temas centrales de esta Asamblea General de la ONU. Como les contábamos, empieza ya en firme mañana. Uno de ellos, se dice que aquí se puede generar una especie de debate entre aquellos jefes de Estado que van a defender el multilateralismo versus Donald Trump defendiendo su nacionalismo. ¿Usted cree que eso va a pasar? Sí, indudablemente es una de las tensiones que se va a llevar el protagonismo ahorita en la reunión de Naciones Unidas. Primero tenemos toda la salida también de Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces tenemos un gran antecedente. El año anterior Donald Trump en su discurso fue muy enfático en decir primero Estados Unidos. Ahorita lo que dicen sus asesores y los analistas es que efectivamente va a llegar con un discurso para seguir desfortaleciendo a Naciones Unidas, va a evidenciar que la salida, por ejemplo, del Pacto de París, el haber roto el pacto nuclear con Irán, el haber generado nuevas sanciones, es la evidencia que esas condiciones multilaterales no son eficientes y que debemos volver a unas economías cerradas. Pero claramente hay bloques muy fuertes como Australia, Europa, en general un poco de Oriente Medio que le dicen a él, no, efectivamente no es posible porque independientemente que estemos de acuerdo con los impactos negativos de la globalización, sí necesitamos garantizar que hayan flujos de mercado. El tema migracional va a ser un foco central y si se incrementa esa mirada proteccionista, efectivamente el primer impacto va a ser las políticas migratorias, lo que hemos tenido en torno a la discusión del muro con México, por ejemplo, la migración de Siria hacia Europa y pues no nada lejano la realidad que estamos viviendo nosotros ahorita de las personas que están migrando de Venezuela hacia el resto de América Latina. Bueno, ya que usted justamente menciona la migración de Venezuela, tema Venezuela, ¿va a estar en la agenda sí o no? No solamente la crisis migratoria, sino también la situación interna que está viviendo este país. Se dice que van a ser los mandatarios de este lado del mundo los que van a impulsar que se dialogue al respecto. Sí, hay un acuerdo ya tácito de 5 países de la región donde le van a exigir al resto de los gobernantes que si bien no se necesita una intervención militar, porque creo que no podemos seguir refrendando unas intervenciones violentas. Sí se necesita crear primero un fondo humanitario para la atención de la población migrante. 2, se tiene que buscar una salida política de la crisis que tiene en este momento Venezuela. Algunos son mucho más radicales, consideran que debe haber una intervención militar, otros consideran que no, que se debe conciliar. Sin embargo, eso va a estar sobre la mesa, porque al mismo tiempo que se discute el tema del impacto, sobre todo económico y humanitario de Venezuela en la región, tenemos otro tema fundamental y tiene que ver con Centroamérica. Todos los conflictos que se han presentado en el último año en torno a Nicaragua con Daniel Ortega, entonces lo que van a hacer es integrar en términos regionales unas tensiones migracionales, económicas y políticas para poner sobre la mesa la necesidad de buscar ayuda en otros tipos de gobiernos que sean amigos y aliados. Bueno, pues se hablará entonces de Venezuela, del multilateralismo, del nacionalismo de Donald Trump, tema desnuclearización de Corea del Norte, donde ha pasado de todo, pero a la vez no ha pasado nada, el Acuerdo de París. Estamos atentos a las noticias que seguramente se van a desprender de esta Asamblea General de la ONU. Por lo pronto, a nuestro invitado, a Johan Avendaño, internacionalista de la Universidad Central, gracias. Gracias como siempre por estar aquí. No, a ustedes muchas gracias. Solamente recordar ya para cerrar que se pone sobre la mesa de nuevo, por ejemplo, un tema de salud, el tema de una pandemia hipotética de tuberculosis que trasciende los temas tradicionales que se han abordado allí. Entonces, vale la pena poner atención a esa agenda que se va a seguir desarrollando en los demás días. Buena acotación final, sí señor, no podíamos dejar ese tema por fuera. Buenas noches y gracias. Gracias a ti.
Bueno, y seguimos hablando de Donald Trump porque una vez más defendió a su nominado juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, a pesar de que se conoció otra denuncia por acoso sexual en su contra. Trump calificó los testimonios de las dos mujeres como algo totalmente político. La tormenta política en Washington, lejos de llegar a un final, se intensifica a puertas de las elecciones legislativas de noviembre, donde los republicanos buscan mantener su mayoría y donde el voto femenino juega un rol determinante. Una segunda mujer acusa al juez Brett Kavanaugh, nominado de Donald Trump a la Corte Suprema. El jefe de Estado una vez más salió en su defensa. Es un buen hombre con un pasado impecable y estas son afirmaciones sin fundamento de personas representadas por abogados. Deberían ver cómo los abogados hacen su representación. El juez Kavanaugh es una persona sobresaliente y lo apoyo siempre. Vamos a ver cómo va eso con el Senado. Creo que podría ser una de las más grandes injusticias que le haya pasado a un candidato. Pero apoyo a Kavanaugh y espero una votación y que son 36 años de buen trabajo y nunca han mencionado algo antes. Y en mi opinión es totalmente político. Declaraciones del mandatario que se conocen después de la más reciente denuncia por acoso sexual contra el juez. Débora Ramírez, de 53 años, hizo referencia a una presunta conducta sexual abusiva por parte del juez en el año académico 1983-1984, cuando juntos asistían a la Universidad de Yale. Kavanaugh ya enfrentaba acusaciones por parte de Christine Blasey Ford, profesora de la Universidad de Palo Alto en California, quien denuncia un presunto acoso cuando ella tenía 15 años y el juez 17, cuando ambos eran estudiantes de la Universidad de Maryland. La primera mujer en hacer la denuncia testificará este jueves en una audiencia del Comité Judicial del Senado. Y en Estados Unidos la tensión política no termina allí, llega también hasta el Departamento de Justicia después de conocerse que el vicefiscal general considera la opción de renunciar. Toda esta tormenta se desató tras revelarse una supuesta iniciativa de ese funcionario de grabar en secreto al presidente Trump. Es que según The New York Times, el número 2 del Departamento de Justicia, quien supervisa la investigación de la llamada trama rusa, habría considerado la posibilidad de grabar en secreto a Trump y además supuestamente quería consultar a miembros del gabinete para invocar la enmienda 25 de la Constitución, la que contempla la remoción del presidente si 2/3 de su gabinete consideran que está incapacitado para ejercer su cargo. Trump negó la información y la calificó como imprecisa e incorrecta. Lo que sí confirmó es que pronto se reunirá con el vicefiscal. Ellos saben que me reuniré con Rod Rosenstein el jueves, cuando esté de regreso después de todas estas reuniones. Nos reuniremos en la Casa Blanca y vamos a determinar qué está pasando. Queremos tener transparencia, queremos tener apertura y espero reunirme con Rod en ese momento. Es por ahora incierto el futuro del segundo funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia. Habrá que esperar hasta el jueves para determinar su futuro en el gobierno Trump. Estamos de regreso, seguimos hablando a esta hora de lo que es noticia en el mundo en este comienzo de semana. Y el régimen de Nicolás Maduro sigue haciendo de las suyas. Hoy se conoció que retuvo durante más de 8 horas al periodista opositor Isnardo Bravo. Bravo fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar cuando se disponía a viajar a Estados Unidos junto con su hija de 11 años de edad, quien minutos después fue dejada en libertad. Yo iba para Miami con mi hija, mi hermana nos había mandado unos pasajes y me sorprendió cuando la muchacha del SAIME me dice: usted no puede salir, usted tiene una orden de prohibición de salida del país. El periodista fue trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, municipio Sucre, en el estado Miranda. Lo interrogaron sobre los hechos ocurridos con el policía rebelde Óscar Pérez, quien fue dado de baja a comienzos de 2018 por las autoridades chavistas. No puedo dar declaraciones sobre la investigación. Sí puedo decir que lo único que puedo decir es que la investigación es sobre el caso de Óscar Pérez. Ignacio Bravo es un periodista crítico con el régimen de Maduro y conduce un programa radial de noticias y entrevistas. También trabajó para Radio Caracas Televisión, cadena que fue cerrada en mayo de 2007 por órdenes del fallecido Hugo Chávez. Colombia, Chile y México rechazaron las acusaciones del ministro de Comunicaciones venezolano Jorge Rodríguez, quien los vinculó con el supuesto atentado contra Nicolás Maduro. El ministro de Comunicaciones del chavismo, Jorge Rodríguez, reveló el testimonio de este hombre identificado como Henrybert Emanuel Rivas, alias Morfeo, y a quien detuvieron el 22 de septiembre por su presunta participación en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto.
Ha llegado la hora de la recuperación económica. El capturado dijo que al día siguiente del ataque tuvo contacto con una persona. Me trato de comunicar con ella y ella se comunica conmigo diciéndome que tengo que ir a la Embajada de Chile, que de ahí me van a sacar en un vehículo a la Embajada de México y simultáneo a la Embajada de Colombia, que desde Colombia me van a sacar de una vez a lo que es frontera. Por esta supuesta confesión, Rodríguez exigió explicaciones. Tiene que explicar la Embajada de la República de Chile quién era ese funcionario a quien debía contactar este criminal para que colaborara en su proceso de fuga. Tiene que explicar la Embajada de la República de Colombia, el encargado de negocios, si es cierto que iba a servir de vehículo para trasladarlo hasta la frontera y de allí hacia Colombia. Y tiene que explicar la Embajada de la República de México si en efecto estaba en este proceso de triangulación. A través de un comunicado de la Cancillería, el gobierno colombiano rechazó los señalamientos hechos por el funcionario del país vecino. También expresó su preocupación por las consecuencias que podrían generar estas declaraciones. En la actual coyuntura que vive Venezuela, la Embajada de Colombia y los 15 consulados acreditados en el hermano país no tienen interés distinto al de trabajar coordinadamente por la asistencia y protección de nuestros connacionales, razón por la cual carecen de todo fundamento las afirmaciones del ministro Rodríguez. Asimismo, el gobierno de Colombia expresa su preocupación por las repercusiones que en materia de seguridad pudieran tener dichos señalamientos sobre el personal diplomático y consular de Colombia acreditado en Venezuela. Por su parte, Chile le entregó una nota de protesta al embajador de Venezuela en ese país, Arévalo Méndez, en la que rechazó las acusaciones del régimen chavista. Esto es particularmente grave porque supone poner en riesgo la integridad y seguridad de los representantes diplomáticos chilenos y también de los huéspedes venezolanos que allí se encuentran. México, a través de su Cancillería, también desestimó los señalamientos de Venezuela y aseguró que el gobierno y su personal diplomático actúan siempre con pleno respeto al derecho internacional y conforme a los principios de política exterior. La OEA, entre tanto, rechazó la represión del régimen de Daniel Ortega, una manifestación que dejó un joven muerto y por lo menos 5 heridos. La brutal represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua no se detiene. En esta ocasión, la marcha Somos la voz de los presos políticos, realizada el 23 de septiembre, fue atacada a tiros por paramilitares y grupos sandinistas en el barrio popular Américas 3, en el norte de Managua. La bala está alojada todavía, la bala está ahí, en el sitio que ustedes pueden, ahí está exactamente la bala. Vinieron donde estábamos convocados, allí estaban los paramilitares, comenzaron a agredirlos y ahorita íbamos en la marcha y también pues comenzaron a seguirlos y aquí los dispararon también. La sangrienta arremetida de los grupos afines al gobierno en contra de los manifestantes dejó un saldo trágico. En las últimas horas, las autoridades confirmaron el fallecimiento de este joven con 16 años, identificado como Max Romero, pero le atribuyeron el fallecimiento al fuego cruzado generado por los protestantes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó los acontecimientos que también dejaron 5 heridos y por lo menos 10 detenidos. Manifestamos nuestra condena ante la represión en Nicaragua, que ha significado secuestros, heridos y un asesinado. Exigimos justicia y libertad para los presos políticos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos reveló que entre el 19 de abril y el 23 de septiembre de 2018, 512 personas han muerto en medio de las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que respaldará la denuncia que otros 4 países de América Latina interpondrán mañana en contra de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. En su visita a Estados Unidos, el presidente Iván Duque anunció que Colombia, junto a otros mandatarios de América Latina, llevarán a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Yo vengo desde hace varios meses promoviendo con otros compañeros de la región que hagamos lo propio y que respaldemos las denuncias del secretario general Almagro para que eso pueda acelerar una investigación formal y que eso lleve a que haya sanciones efectivas.
También dijo que la región debe coordinar más acciones para atender la crisis por el éxodo de venezolanos, quienes siguen huyendo de su país. Yo creo que lo que estamos viendo hoy es una crisis humanitaria, una crisis migratoria de grandes proporciones. El elevar la discusión y el poner esta denuncia frente a los ojos del mundo es una invitación muy clara a que haya una gran coordinación para que las sanciones y la acción colectiva permita que el pueblo venezolano recupere su libertad. El mandatario también habló sobre uno de los temas que ha causado tensiones entre Colombia y Venezuela: el pedido de extradición por parte del gobierno chavista del expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien debió huir a territorio colombiano luego de que el régimen lo vinculara al supuesto atentado contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto. Nosotros no vamos a extraditar a un perseguido político para que una dictadura abuse de sus derechos humanos. Sería absurdo que nosotros estuviéramos pensando en que a una persona que está luchando por las libertades de su pueblo se le pida en extradición y nosotros hiciéramos un despropósito de esa naturaleza. El jefe de Estado hizo este último anuncio después de que su antecesor Juan Manuel Santos entregara en 2014 a las autoridades venezolanas al estudiante y activista opositor Loren Saleh, quien actualmente permanece privado de su libertad en el vecino país. El vicecanciller peruano Hugo de Sela anunció que los cancilleres de Colombia, Perú, Argentina, Chile y Paraguay enviarán una carta este 25 de septiembre en la tarde a la Corte Penal Internacional en la que pedirán que investiguen a Maduro. Las autoridades mexicanas confirmaron que las inundaciones en el estado de Michoacán dejan 5 muertos y cuantiosos daños materiales. Hasta cocodrilos están saliendo en algunas poblaciones de Michoacán. Los desbordamientos del río Cutio y la represa Parástico a causa de las fuertes lluvias han provocado inundaciones en varias colonias de Peribán, al norte de ese estado. Según las autoridades locales, 5 personas han muerto y un número indeterminado de viviendas han quedado destruidas por los fuertes arroyos. En Culiacán y otras ciudades del estado de Sinaloa, las tormentas severas también han causado varios daños. Videos subidos a redes sociales mostraron autos varados y ríos que fluyen por las calles de esa región mexicana. Según los medios locales, varias personas fueron llevadas a refugios debido a que se esperan más tormentas. Las clases en escuelas de 11 municipios debieron ser suspendidas. El gobierno de Rusia anunció que en las próximas 2 semanas se entregará al régimen de Siria sistemas antimisiles S-300, capaces de interceptar un ataque aéreo a una distancia de más de 250 kilómetros. Luego del derribo de un avión militar ruso en espacio aéreo sirio el pasado 18 de septiembre, que terminó con la vida de los 15 tripulantes a bordo, el Kremlin ordenó a su Ministerio de Defensa el suministro de sistemas antimisiles S-300 al ejército del régimen de Bashar al-Assad. La entrega será efectiva en las próximas 2 semanas. Es capaz de interceptar ataques aéreos a una distancia de más de 250 kilómetros y al mismo tiempo impactar múltiples objetivos aéreos, teniendo una instalación antiinterferencia y un alto índice de disparos. El sistema fortalece significativamente la capacidad de combate aéreo de Siria. Este arsenal antimisiles estaba listo para ser entregado al ejército sirio en el año 2013 y por petición del gobierno de Israel, Rusia suspendió la entrega. Pero como el ministro de Defensa ruso aseguró, la situación ha cambiado desde entonces. Pese a que Vladimir Putin describió el derribo del avión como una cadena de trágicas circunstancias accidentadas y eximió al Ejército de Defensa de Israel de toda responsabilidad, su Ministerio de Defensa lo culpa por no haber avisado de la intervención militar en territorio sirio. La entrega de los sistemas antimisiles S-300 es en cierta medida en represalia al ejército de Israel, pues tiene como objetivo blindar a Siria de cualquier ataque aéreo de su vecino país. Creemos que la implementación de estas medidas enfriará las cabezas calientes y resistirá a los actos mal considerados que representan una amenaza para nuestros militares. De lo contrario, tendremos que reaccionar de acuerdo con la evolución de la situación. Pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que esto no significa una ruptura en las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Sin duda, de acuerdo con nuestros expertos militares, la causa de este trágico incidente fue por las acciones internacionales de los pilotos israelíes, lo cual no dañará nuestras relaciones, pero lo más importante para el gobierno de Rusia es tomar las medidas necesarias para asegurar la seguridad de nuestras tropas de Siria.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que proveer material armamentista avanzado a Siria es irresponsable y pone aún más en riesgo la seguridad de la región. Estamos de vuelta, las noticias no terminan aquí en Red Más Internacional. El jurista colombiano Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, fue galardonado en Estocolmo con el Premio Nobel Alternativo por su lucha contra la corrupción. El premio 2018 es para los campeones contra la corrupción Thelma Aldana de Guatemala e Iván Velázquez de Colombia por su innovador trabajo al exponer el abuso de poder y enjuiciar la corrupción, reconstruyendo así la confianza de las personas en las instituciones públicas. Así anunciaba la Fundación Right Livelihood Award, el Nobel alternativo otorgado al exmagistrado de la Corte Suprema Iván Velázquez. Velázquez, quien fue amenazado por el cartel de Medellín tras investigar los actos de corrupción y posteriormente fue conocido como el fiscal de la parapolítica, fue nombrado por la Organización de Naciones Unidas como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en 2013. Es muy importante porque hará volcar los ojos del mundo sobre Guatemala y ojalá también la solidaridad internacional con quienes están empeñados en la transformación del país. En tan solo 2 años estando en el cargo en Guatemala, Velázquez ya tenía a 200 personas acusadas por corrupción y el presidente del país centroamericano, Jimmy Morales, ordenó su expulsión mientras el pueblo pedía su estadía. Adquiere ya Claro Multiplay negocios con ultravelocidades de hasta 300 megas en internet fijo y recibe sin costo el diseño y publicación de la página web de tu negocio y 5 cuentas de correo. Cómpralo hoy y págalo en noviembre. Llama ya al numeral 400. El régimen de Irán amenazó con responder de manera contundente a los Estados Unidos e Israel, países a los que acusa de haber ejecutado el atentado en medio de un desfile militar y en el que 25 personas perdieron la vida. Irán insiste en culparlos pese a que 2 grupos terroristas, entre ellos el Estado Islámico, se adjudicaron el ataque. El sábado pasado en la ciudad de Ahvaz, al occidente de Irán, hombres armados abrieron fuego en medio de un desfile militar que marcaba un aniversario más del inicio de la República Islámica de Irán. En la mitad del desfile nos dimos cuenta que un grupo llevaba uniformes militares falsos y armados. Atacaron a nuestros niños a nuestra espalda y después le dispararon a mujeres y niños. Dispararon completamente a ciegas, lo que significa que no tenían objetivos, simplemente disparaban. En el ataque murieron 25 personas, de las cuales 11 pertenecían a las Fuerzas Armadas iraníes y otras 60, entre ellas mujeres y niños, resultaron heridas. Y pese a que tanto el autodenominado Estado Islámico como la Resistencia Nacional de Ahvaz se adjudicaron el atentado, el presidente Hassan Rouhani culpó a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, entre otros, de estar tras el ataque. Los pequeños países marioneta que vemos en la región son respaldados por Estados Unidos y los están provocando y dándoles lo necesario para cometer estos crímenes. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas e instó al régimen de Irán a mirarse en un espejo y buscar al culpable en su país. Hoy, un canal de televisión del Estado Islámico publicó un video de 3 hombres con uniforme militar advirtiendo de un ataque en nombre de Alá, el Dios del Islam. Mi mensaje para mi mamá y mi papá: los quiero mucho y deseo seguir queriéndolos hasta el fin de mi vida y servirles, pero esta es la orden de Alá, es por la orden de Dios. De otra forma, amaría seguir sirviéndoles, pero la orden de Dios es mayor y es prioridad. En el video, los terroristas amenazan con eliminar a quienes ellos ven como infieles. Si Dios quiere, todos los infieles serán eliminados. Si Dios quiere, si hay honestidad y no hay engaño, entonces los creyentes, nosotros, iremos al paraíso. Somos musulmanes, ellos son infieles. Los destruiremos con un fuerte ataque al estilo de una guerrilla, si Dios quiere. Pese a tener esta prueba, el régimen de Irán lanzó hoy una amenaza en contra de Estados Unidos e Israel como represalia al ataque del sábado. Hoy se llevó a cabo el sepelio de las víctimas y el régimen iraní aseguró haber dado de baja a las 4 personas que abrieron fuego en el desfile militar, asegurando que sus caras no coinciden con las de los 3 hombres que aparecen en el video.
La ciudad de Longyang, en el este de China, se iluminó. Más de 3.000 bombillos de diferentes colores y 300 luces adornan por estos días la ciudad con motivo del Festival de Otoño. Los ciudadanos y turistas podrán recorrer cerca de 4 kilómetros de esculturas y figuras hechas con luces, las cuales estarán exhibidas hasta el próximo 8 de octubre. Antes de despedirnos, repasamos una de las noticias del día. Las autoridades mexicanas confirmaron que las inundaciones en el estado de Michoacán dejan varios muertos y también cuantiosos daños materiales. Hasta cocodrilos están saliendo en algunas poblaciones de Michoacán. Los desbordamientos del río Cutio y la represa Parástico a causa de las fuertes lluvias han provocado inundaciones en varias colonias de Peribán, al norte de ese estado. Según las autoridades locales, 5 personas han muerto y un número indeterminado de viviendas han quedado destruidas por los fuertes arroyos. En Culiacán y otras ciudades del estado de Sinaloa, las tormentas severas también han causado varios daños. Videos subidos a redes sociales mostraron autos varados y ríos que fluyen por las calles de esa región mexicana. Según los medios locales, varias personas fueron llevadas a refugios debido a que se esperan más tormentas. Las clases en escuelas de 11 municipios debieron ser suspendidas. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Gracias por su compañía. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.